ante todo, que por cierto, William, te he sorprendido porque dice, ¿de dónde has sacado el currículum? Y es que no se acordaba de que estuvimos en otro congreso y me lo envió en el anterior, ¿no? Y entonces le he dicho, digo, William, me mandaste tres párrafos, dice, hombre, y me has dicho, algo más he hecho desde entonces, ¿no? Desde que te lo envié. Pero bueno, de todas formas, yo creo que algo más sí que ha hecho, ¿eh? Algunas cositas, por ejemplo, con este libro, ¿no? Que nos va a dejar ahora y nos va a hablar de él, ¿no? Sobre la Inquisición, ¿no? Algunas cositas. Ya tiene el segundo volumen, ¿no? Está presentando el primero y ya tienes el segundo, ¿no? Tremendo. Entonces, simplemente resumirles de verdad la personalidad de William, que es, es increíble. Es un gran especialista, es PhD, o sea, doctorado, en la Universidad de Columbia en 1997. Es profesor asociado de español en el Brooklyn College, en Nueva York. Además, esto es muy conocido, esto es muy interesante. Quiero que si luego podéis preguntarle, ¿no? La Universidad de Toronto Press, Toronto en Canadá, en Estados Unidos, le publicó su primer libro, Transnational Cervantes, en el año 2014 y fue premio de la Modern Language Association en esas mismas fechas. O sea, fue el premio de la Asociación de Lenguajes Modernos, ¿no? De Estados Unidos. Es un premio extraordinariamente prestigioso, con un libro Transnational Cervantes, que está en inglés y que esperamos que, como has dicho, nos has prometido, lo vas a traducir, por lo menos parte algo de ello y tal, y que habla muchísimo de Quintanar de la Orden, muchísimo de Quintanar de la Orden, muchísimo de los Villaseñor. Os lo puedo asegurar dentro de lo poco que he podido entender como inglés de Vallecas, ¿no? Entonces, para seguir aquí, ha publicado varios artículos sobre Cervantes y otros temas relacionados con la España moderna. Entre sus próximos artículos, dos se refieren al barroco, la esfera pública barroca, en Reason and its Others, Vanderbilt, y Quixote barroco en el Baroque New Worlds de Duke. Actualmente está trabajando en el proyecto de libro titulado Los últimos moros de España, una historia cultural de la cuestión morisca. Que aquí, para hacer este tipo de digresión, yo me acuerdo, yo creo que nos vimos tanto en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, ¿te acuerdas que intentábamos los dos abrir el mismo? Sí. Es cuando nos conocimos, ¿no? Sí. Abriendo el mismo fichero. Bueno, eso hablaré luego. Ah, vale. Así que no te puedo contestar. Ah, vale. Estábamos abriendo los dos el fichero. Era cuando llevabas el pelo largo. Llevabas el pelo largo. Entonces, en su investigación, y nos vimos luego en Roma, y tal, porque yo creo que eres tú. En su investigación, el profesor Childers compara obras literarias y documentos de archivo, para revelar, muy importante también, en mi caso soy archivero, ¿no? Para revelar las maneras a veces misteriosas en las que cada tipo de texto ilumina a otro. También tiene un gran interés en llevar los primeros textos modernos a temas contemporáneos, a menudo mirando los retoques de Don Quijote y otros clásicos en la obra de escritores activos actualmente. Y nada más, de verdad, ya sabéis, es muchísimo más todo lo que tiene que ofrecernos, pero aquí estamos simplemente esperando a escucharle. Muchísimas gracias, William, por haber venido y de verdad que es un placer tenerte aquí. Gracias Javier y gracias al Ayuntamiento de Quintanar por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí otra vez porque he estado varias veces en Quintanar para hacer investigación. De esto quiero brevemente hablar antes de entrar en materia. Hablaré entonces de esa experiencia inicial y después voy a hablar de una visita del inquisidor Velar de la Concha a Quintanar en 1590 y luego hablaré del episodio de Antonio de Villaseñor en el Persiles, tratando de vincularlo un poco con las fuentes inquisitoriales. Bien. ¿Se me oye bien, no? Sí. Bien. Pues antes entonces de entrar en materia, quería mencionar brevemente cómo llegué a hacer esta investigación sobre Quintanar. Sí, escribí la tesis doctoral sobre Persiles en la Universidad de Columbia y ya había terminado la tesis, estaba empezando mi trayectoria, ¿no?, como investigador, y había una cosa, bueno, el episodio luego lo explicaré con más detalle, ¿no?, pero el episodio en el libro tercero, capítulo 9, que tiene lugar en Quintanar, en mi interpretación de Persiles resultó muy importante, un episodio clave. Y luego en la edición que yo tenía, de Avallarce, al pie de página decía que los Villaseñores eran realmente una
hidalgos importantes en Quintanar en el siglo XVI. Y yo pensé, pues Cervantes probablemente sabía eso y por eso lo ubica en Quintanar y sabía algo de este lugar. Y entonces quizás sería interesante buscar en el archivo para tratar de entender, ¿no? Y cayó en mis manos en esas fechas un artículo de Charles Amiel, El criptojudaísmo castellano en La Mancha a fines del siglo XVI, sobre una redada de criptojudíos, la familia de los Mora y otros allegados suyos. Y ese artículo entonces hablaba de un criptojudaísmo autóctono en La Mancha en el siglo XVI y una redada de 100 procesos, casi todos vecinos de aquí de Quintanar. Y pensé en el momento cuando Antonio de Villaseñor llega y le pregunta a su padre, pero no se ha revelado que es su hijo, ¿no? Que vuelve después de 18 o 16 años, y le dice, hay en este lugar, por ventura, hospital de peregrinos, y su padre le contesta, según es cristiana la gente, todos los vecinos lo son, todas las casas de los vecinos lo son. Y pensé, según es cristiana la gente, y 100 casos de criptojudíos, Cervantes sabe de esto, quizás ironiza, y entonces decidí empezar por ahí. Y fui a Cuenca, porque saben que Quintanar es de la jurisdicción inquisitorial de Cuenca por el priorato de Uclés, ¿no? Y entonces fui a Cuenca. En el artículo estaba todo el listado de todos los procesos y yo seguí las pistas. Nunca había entrado en un archivo, pero me preparé un poco con la bibliografía y tal, y luego tuve la suerte de que el famoso archivero de Cuenca, Dimas Pérez Ramírez, se acababa de jubilar, porque ese tenía reputación de ser muy riguroso y muy posesivo, y el que había entonces era novato, y yo también, Marcelino Angulo, y era un párroco que no tenía preparación como archivero, pero estábamos aprendiendo juntos, ¿no? Y él me dio todas las facilidades, no puso pegas, incluso dejaba sacar fotos. Y bueno, entonces en ese primer contacto con la documentación en Cuenca, claro, yo estaba siguiendo las pistas de otro, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención no fue solo los detalles sobre costumbres judaicas que todavía en estas familias mantenían, sino la actitud de los vecinos, la sospecha, la búsqueda de pretextos para entrar en sus casas el sábado para ver si estaban trabajando o no, darles tocino sin que lo supieran para ver cómo reaccionaban. Y todo esto me pareció, obviamente vivían en un ambiente hostil de personas que querían pillarles practicando el judaísmo, ¿no? Y esto para mí fue una sorpresa interesante y luego seguí un poco esa pista y de eso hablaré. Mi último día de esa primera estancia en Cuenca, estaba mirando el catálogo y dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y pedí un libro de testificaciones. Pues no hubiera imaginado lo que iba a ser el hallazgo. Bueno, estaba allí en el catálogo, otros podrían, pero casi nadie estudia estos libros porque son muy raros. Hay pocos tribunales, hay algunos de Toledo y hay muchos de Cuenca, en las Islas Canarias, hay algunos de Valencia, pero casi todos los demás tribunales se han perdido. Son los libros que el inquisidor llevaba en la visita para apuntar todas las especificaciones de los vecinos que acudían a denunciar unos a otros, básicamente, ¿no? Y luego en el tribunal miraban y decían, bueno, vamos a procesar, estos no, por algún motivo, porque hay pocos testigos, porque son tonterías, incluso a veces que las cartas de los inquisidores se ve que es porque son muy pobres y la confiscación de sus bienes no va a montar a nada, entonces no vale la pena procesarlo. Y entonces
Es realmente un tesoro el libro, porque los folios de la visita son casi como, para usar un anacronismo, una instantánea de lo que pasó cuando acudió el inquisidor. Están en el orden que acudieron los vecinos, con sus nombres, con sus apellidos, con sus oficios, con su edad, y se ve exactamente, ¿no?, a quién denunciaron, y se ve muchos casos pueden parecer triviales, pero que no llegaron a procesos, entonces es la única fuente. Y permite recomponer, ¿no?, una imagen de cómo fue la visita. Es una fuente en ese sentido única. Yo no sabía todo esto entonces, pero pues, me llevé unas fotocopias, pedí el libro 326 porque coincidía con las fechas de la redada de los Mora en Quintanar. Y saqué unas fotocopias y luego fotos y empecé a estudiar eso. Y después, bueno, yo lo voy a mencionar ahora, que lo tengo aquí delante, con otros investigadores. Es un libro curioso La Inquisición vista desde abajo, que yo hice con un profesor de Alcalá, Ignacio Pulido, y dos investigadores más, el uno marroquí y el otro brasileño. Entonces, un madrileño, un brasileño, un marroquí y un estadounidense. Un libro curioso. Y estamos preparando un segundo volumen. Y es todo a base de testificaciones, libros de testificaciones o documentación parecida. Y no sé muy bien por qué en este libro el estudio que yo contribuí Priego, no sobre Quintana, lo siento. La visita a Priego era interesante por la gran variedad de denuncias, había de todo tipo, había muchas personas, el inquisidor se quedó allí meses y sin embargo casi no salieron procesos de la visita, muy poco. Y era interesante pensar entonces qué es lo que se saca con esto y cómo se puede estudiar. Bien, pues de la Inquisición vista desde abajo estamos trabajando ahora en un segundo volumen y en mi contribución a este volumen la visita a Quintanar va a ser importante, va a ser no la única que estudiaré, pero central. Entonces, por motivos que ahora explicaré cuando llegue. Solo quiero añadir en esta primera breve introducción sobre mi trayectoria en Quintanar, que luego, con el nombre Quintanar, yo fui a todos los archivos que pensé podría haber algo. Entonces fui al Archivo Histórico Nacional, donde conocí a Javier porque estábamos los dos viendo la sección de órdenes militares. Tienen un archivo funcionaba como una corte de última apelación, el Consejo de Órdenes, ¿no? Y entonces ese archivo confunde mucho este nombre, se llama el Archivo Histórico de Toledo, pero está dentro del Archivo Histórico Nacional, sección Órdenes Militares, y tiene muchísima documentación sobre Quintanar muy interesante, sobre pleitos. Luego también fui a Simancas a buscar más documentación, fui al Histórico Provincial de Toledo y vine a Quintanar y estuve en el archivo parroquial. El párroco de entonces, que no me acuerdo cómo se llama, pero casi mejor no nombrarle en este contexto, me dio la llave y me dijo, cuando termines, la dejas en el buzón. Bueno, yo no le diré nada, pero hubiera podido llevarme todo el archivo. No hay que ser tan confiado. Pero sí saqué fotos y sí estuve investigando aquí en el archivo. Y también en Chicago, hablando de que yo estaba trabajando en Sarasota de Quintanar, conocí al director del Instituto Cervantes de allí, Francisco Moreno, que es de aquí, de Quintanar, y es sobrino de Martín de Nicolás, y me dijo, Quintanar, pues tienes que venir. Y entonces un verano que estuvimos los dos en España, me facilitó, también me dio acceso a papeles que entiendo que ahora están en la biblioteca, ¿no?, del archivo de su tío. Y de todo esto saqué un artículo, según es cristiana la gente, donde destaqué ciertos aspectos, digamos, posiblemente irónicos, entre otras cosas también un caso de un doctor Mota que dejó en su testamento casi toda su hacienda
¿no? Para fundar un hospital de peregrinos y sus descendientes realmente no lo hicieron. No gastaron el dinero en mantener el hospital y pensé, ¿y pudo Cervantes saber esto? Y por eso pone esto de hospital de peregrinos. Es especulación, ¿no? Pero da un poco a entender las ironías que puede haber cuando uno dice a principios del siglo XVII que la gente ya es tan cristiana, ¿no? Que abren sus casas a cualquiera que llegue como peregrino. Y ese capítulo se incorporó en mi libro, Transnational Cervantes, y allí es donde hablo de Quintanar. Ahora estoy pensando, además del segundo volumen de la Inquisición vista desde abajo, que yo creo que voy a traducir ese artículo y ponerlo al día y así publicarlo en castellano para que más gente aquí en España pueda leer y aquí literal quizás. Bien, pues ahora voy a entrar en el tema de la visita del inquisidor Francisco Velarde de la Concha a Quintanar en 1590. Y como digo, eso está en el libro 326 de la sección Inquisición del Archivo Diocesano de Cuenca y ocupa unos 82 folios. Estuvo aquí un poco más de un mes. Vino a Quintanar ese año, lo dice en alguna carta a la Suprema, precisamente buscando más pruebas contra los criptojudíos, contra los Mora. Y efectivamente salen muchos vecinos a hablar de esto, a denunciar conversos. También, sin embargo, y esto es en lo que más me voy a enfocar, salen muchos a denunciar vecinos moriscos, porque también había moriscos en Quintanar. Son granadinos, no sé si conocen esta historia, pero a raíz de la guerra de las Alpujarras, sacaron los moriscos de Granada y los repartieron y llevaron bastantes trajeron bastantes aquí a La Mancha y hubo arrestados bastantes familias de moriscos aquí en Quintanar, igual que en el Toboso, en Socuéllamos, en Campo de Crutana, en muchos pueblos alrededor. Las denuncias en este visita contra moriscos, voy a adelantar este dato porque es interesante tenerlo en cuenta, ninguno dio lugar a un proceso. Ninguno. Entonces, los inquisidores escucharon, apuntaron todo lo que los vecinos dijeron, pero al final no procedieron contra ninguno de esos moriscos. Básicamente porque no eran delitos de fe. Ahora explicaré eso. Brevemente quiero mencionar, sin embargo, las denuncias sobre conversos que salieron en esa visita. Y porque reflejan también esa actitud que dije antes, de sospecha, de recelo, de mirar, de escrutar cómo los comportamientos públicos de sus vecinos para tratar de ver si podía averiguar algo. Entonces todo es bastante externo, de puertas afuera, y superficial, y al final no muy útil, pero los inquisidores generalmente incorporaron estas denuncias a los procesos de todos modos. Son cosas como no trabajar el sábado, vestirse con ropa fina el sábado, preparar la comida el viernes para el sábado, para no tener que hacerlo el sábado. Unas cosas un poco curiosas. No querer que el vecino que llegue a usar el pozo lo haga con su propio cántaro. No dejar que los cristianos viejos metan su cántaro en su pozo, ¿no? Y tampoco prestar ollas, y cuando prestaban levadura, no pedirlo de vuelta. Porque si ya lo han usado en su cocina, es un poco, parece ser la idea, ¿no? Bien, pero además se ve, por lo menos en mi juicio, algunas denuncias que son pura fantasía. Y estos se convierten luego en rumores, los rumores circulan y alguien dice, no, es que me contaron que... Entonces les voy a leer uno. Perdón, preparé diapositivas con los textos, pero no traje el portátil. Pensé que habría algo para hacerlo. Tendré que leer con voz fuerte y claro, ¿no? Entonces, esto es una denuncia de
de esta visita. Ethan dijo, es María Martínez, hija de Sebastián Martínez de Ballesteros. Y sobrina de Isabel de Villaseñor. Ethan dijo a María de Jesús Beata, que a María de Jesús Beata, vecina de esta villa, le oyó decir este testigo que cuando Alonso del Campo, mercader, vecino asimismo de esta villa, cristianaba a algún hijo, o sea, bautizaba a su hijo. Entre tanto que le estaban bautizando en la iglesia, el susodicho se metía en un aposento de su casa y pasaba la colación que había de dar al cura y los demás por el culo y partes bajas, estando desatacado. Y lo mismo hacía con el vino que habían de beber. Y esto es lo que por descargo de su conciencia viene a manifestar. Pues, como digo, me parece que es pura fantasía o proyección, ¿no?, del odio que imaginan que tienen que tener hacia nosotros y hacen estas cosas, porque además, ¿cómo iban a saberlo? Pero esta testificación, por ridícula que nos parezca, luego lo incorporaron los inquisidores en el proceso de Alonso del Campo. Bien, voy ahora a hablar un poco más, en particular de los moriscos y contra ellos hay algunas denuncias parecidas, sobre todo por no comer tocino, pero más que nada se enfocan en dos grandes temas: cómo amortajaban los cadáveres con zaragüeyes nuevos y lienzo nuevo, que no era práctica entre los cristianos viejos, y sus bodas. Y pasa una cosa curiosa porque el inquisidor lee el edicto de fe. No sé si esto, bueno, brevemente. Cuando llega el inquisidor de visita en una misa solemne a la que todos los vecinos están obligados a asistir, lee el edicto de la fe, que es la lista de todas las herejías que tienen luego que pensar: hemos visto o escuchado que alguien hizo tal. Y entonces, cuando lee esta lista, inevitablemente pasa que mucha gente piensa: no me daba cuenta que eso era delito de fe, que eso era herejía, que eso era contra la iglesia. Y entonces cosas que igual pensaban que eran inocentes, ahora dicen: no, esto yo lo he visto. Y eso que pasa luego con las bodas, porque en el edicto dice que tienen que denunciar si han visto o oído que algunos se hayan casado según rito y costumbre de moros y que hayan cantado cantares de moros o hecho zambras o leilas con instrumentos prohibidos. Y en Quintanar, como en otros lugares donde había moriscos de Granada, celebraban las bodas y bailaban y cantaban música de Granada, música morisca. Y entonces vienen muchos, cuando lee el inquisidor este edicto, vienen muchos vecinos a decir: sí, yo he ido a las bodas y he visto bailar. Y el inquisidor literalmente escribe a la Suprema y dice: ¿qué es lo que significa I en este edicto? Ritos de Mahoma y cantares de moros y zambras y leilas. Y ellos le escriben: apúntalo todo y luego en el tribunal veremos. Y por eso tenemos en este libro descripciones, varias descripciones de bodas moriscas. Y yo les voy a mencionar las testificaciones de 3 personas, por lo que me parece que son interesantes, porque dan indicio de cierta participación, ¿no?, de cierto diálogo intercultural entre estas personas y los moriscos que estaban aquí alistados. Primero, Ana Díaz, mujer de Bartolomé Sacristán, de 30 años, que primero describe 3 bodas que ella ha visto de moriscos, y luego añade, dijo que habrá 5 o 6 años que, vendiendo vino, este testigo en su casa de su cosecha, fueron unos moriscos a beber. Fíjense qué buenos criptomusulmanes son, ¿no?, que van a su casa a beber.
y empezaron a cantar y bailar. Y bailó uno que se decía García el Chico, vecino de esta villa, y bailó a la usanza de moros, con su capa y con unos meneos. Y el que tañía en una mesa se decía Pedro de Guzmán, el cual cantaba en algarabía, y que además de las bodas que tiene dicho, ha visto otras en esta villa, en las cuales los dichos moriscos cantan y bailan como tiene dicho. Entonces, cuenta 3, pero ha visto otras. Esta mujer está aficionada a la música y el baile de los moriscos, y va a todas las bodas que pueda, y cuando vienen a su casa, les da vino y les invita a bailar. Pero ahora que ha venido el inquisidor a leer el edicto de fe, que eso es delito, viene a denunciar. Además, por su voluntad, no le han... Este también se presenta por su propia voluntad ante el inquisidor, Matías Hernández del Corral, vecino de Quintanar, tejedor de paños y cordellates. Y dice que sabe tañer guitarra y algunas veces le han llamado para tañir en bodas de moriscos de esta villa, y en particular le llamaron, puede haber 5 años o 4, por parte de Isabel de Molina, morisca, la cual casó una hija que se dice Angelina Pérez con otro morisco que al presente no se acuerda cómo se llama. Luego dijo que se dice Juan de Soria. Esto es un detalle que demuestra cómo esa abuela pluma que va tomando nota, ¿no? Primero escribe el notario que no se acuerda y luego añade, se acordó, ¿no? Que se llamaba Juan de Soria. Son muy espontáneos y muy fehacientes, ¿no? Estos documentos. Vecino de esta villa, y este testigo estuvo en las dichas bodas y tañó con su guitarra 3 o 4 sones de cantares de moriscos y en lengua arábiga, porque la entiende un poco este testigo. Y bailaron unos moriscos de Socuéllamos, que no sabe cómo se llaman, y que no pasó otra cosa que viese en la dicha boda. Y luego le preguntan, porque claro, a los inquisidores esto les resulta un poco raro, ¿no? Entonces le preguntan, ¿qué cantares de moriscos tañó este testigo y de qué nación es? ¿Y cómo aprendió estas? ¿No? Dijo que uno de los que tañó en lengua arábiga se llama El Ambra Anina, y empieza, como está dicho, y contiene una historia de unos moros presos. Y otro cantar comienza Huéspeda Achiza, que esto y lo demás quiere decir que cuando la huéspeda es vieja y no tiene dientes, le hagan gachas. Y preguntado cómo aprendió estas letras y de qué nación es este testigo, dijo que este testigo es cristiano viejo, natural de esta villa, y que las dichas letras las ha aprendido andando entre los moriscos que hay en esta villa. Ana la narra, viuda de Miguel Ortiz de 50 años, es otra que acude a testificar, y ella explica que preparó para unas bodas de uno que se llama Alonso de Baeza, cuando casó sus 2 hijas. Ella preparó la comida para los cristianos viejos. El dicho Alonso de Baeza llamó a este testigo para que aderezase de comer en las dichas bodas para los padrinos, y lo aderezó conforme se suele aderezar para cristianos viejos, y vio este testigo que en casa del dicho Baeza, morisco, aderezaron de comer para los moriscos en otra olla, oveja y cabra sin tocino, echando en la olla de la carne aceite y haciendo la carne pedazos a manera de cazuela. Iten dijo que en las dichas 2 bodas vio bailar a moriscos y moriscas al modo de moros, alzando ellas las sayas con las manos del un lado y del otro a tiempos, y ellos con sus capas levantando con los brazos las delanteras, y tañían con sonajas y pandero y unas tablillas, y cantaban cantares en su lengua de moriscos. Y como eran tantos los que bailaban, cantaban y tañían, y todos moriscos, no se acuerda en particular quiénes eran, ni cómo se llamaban. Bueno, así hasta aquí las bodas.
de moriscas, que es un poco el tema que voy a tratar en el artículo para el segundo volumen de la Inquisición vista desde abajo. Y el enfoque que le quiero dar es la impresión que da, ¿no?, de que estos vecinos son aficionados de esta cultura y hasta cierto punto lo ven como algo inocente, entienden quizás que no es religión, que están celebrando es la boda, no es la parte que se hace en la iglesia, y entonces, pero llega el inquisidor y entonces dibuja una línea divisoria, ¿no?, que esto está prohibido y esto está permitido, esto está bien y esto está mal, y cualquier cosa que se asocia con la cultura morisca, entonces tiene la contaminación del Islam. Y pienso que, aunque no hayan procesado ninguno de estos moriscos, su visita debe marcar un antes y un después, ¿no? Aquí no es solo la iglesia, es la corona realmente. La Inquisición es un instrumento del poder real, del poder de la monarquía. Viene a decir, ustedes que están tratando un poco de, por así decir, integrar, no asimilar, porque los moriscos tienen este valor cultural, ¿no?, pues no está bien. Y entonces dibujan esta línea divisoria y crean un conflicto donde no había. Esta es un poco mi interpretación, por lo menos. Y ahora voy a pasar entonces a hablar un poco del Persiles. No quiero alargarme demasiado porque empezamos tarde y ya se hace tarde y no quiero tampoco abusar de su paciencia y quiero que haya luego diálogo, ¿no?, y que tengan... Pero brevemente voy a hablar del Persiles y del episodio de Antonio de Villaseñor en el capítulo 9. Y para eso tengo que explicar mínimamente lo que es el Persiles. Es la obra póstuma de Cervantes, lo terminó antes de morir apresuradamente, su viuda lo publicó en 1717. Imita a Heliodoro, pero ¿eso qué quiere decir exactamente? Son estos personajes, Persiles y Sigismunda, que viajan tienen muchos periplos, naufragios, secuestros, encuentros fortuitos, violentos a veces, peligros, los trabajos por los que pasan, ¿no? En realidad, y esto suena raro para el autor del Quijote, pero son un príncipe y una princesa escandinavos que están viajando a Roma. El pretexto es hacer un peregrinaje, pero en realidad lo que pasa es que ella es la princesa de Frislandia y él es el hijo segundo del heredero del trono de Chile, que más o menos es como decir Islandia y Groenlandia, muy lejos, ¿no? El fin del mundo europeo, el fin del mundo civilizado. Y como ella debe casarse con el hermano mayor de él, según una boda arreglado, ¿no?, pero ellos están enamorados, viajan a Roma con el pretexto para salirse de esa situación y viajan además bajo nombres falsos y dicen que son hermanos. Entonces él se hace llamar Periandro y ella Auristela. Periandro y Auristela entonces viajan por todo el Mar Norte, tienen muchos encuentros, van a diferentes islas. Cada lugar donde llegan está pasando una crisis, está a punto de pasar algo en el momento que ellos llegan. Y entonces lo resuelven y siguen su camino, básicamente. Y cada lugar también es diferente. Cada uno, Cervantes inventa un nuevo mundo con su propio principio de organización. La isla Bárbara, que es una isla de una profecía rara que practican sacrificio humano. Parece que un poco Cervantes se basa en descripciones del Nuevo Mundo. Y hay otras islas a donde llega, que cada uno tiene su propia regla y la crisis se provoca porque hay algún personaje que no sigue esa regla. Y ese personaje normalmente queda arrojado de ese mundo y se une por poco o más tiempo con el bando de peregrinos en torno a Periandro y Auristela que van hacia Roma. Al final llegan a Lisboa, cruzan Portugal, España, Francia, Italia y bajan hasta Roma. Entonces, mucha gente, muchos episodios,
muchos países, diferentes lenguas. Cervantes es algo totalmente diferente del Quijote, pero en medio de todo eso pasan por España y pasan por La Mancha y vienen a Quintanar, que es la misma geografía del Quijote, claro. Yo llegué a pensar, hice la tesis doctoral sobre Persiles y estudiando su estructura y su temática, yo lo planteé en estos términos. Es el Quijote al revés. En el Quijote hay un personaje de aquí, de La Mancha, de esta zona, que en su fantasía viaja a mundos de la ficción elevada. El mundo caballeresco, pero hay otros géneros, ¿no?, de esa época. El pastoril, la novela sentimental, la novela bizantina. Y la locura es solo la fantasía de Don Quijote, nunca realmente va a ninguna parte. Bueno, hasta Barcelona llega, pero no sabe de España y no sabe de esta realidad. Pero en el Persiles, personajes de esos mundos, porque son, ¿no?, mundos de la ficción elevada, una princesa, un príncipe, no de la caballeresca, pero sí de la novela bizantina, vienen a España. Y cuando llegan, tienen cierto efecto en los lugares por donde pasan, ¿no? Y este efecto es casi como una burbuja utópica, donde llegan, la violencia, el conflicto se resuelve, se suaviza, casi como si tuvieran una varita mágica. ¿Y esa varita mágica qué es? Es la ficción, es la imaginación, la fantasía. Y con ellos viaja Antonio, que al final, cuando lleguen aquí, es cuando le dicen, cuando revela Cervantes, o decide, según, que es de Villaseñor. Cuando se introduce al principio de la obra, es Antonio el Español. Y es un hombre que en su pueblo natal tuvo un duelo, porque es colérico. Y cuál pundonoroso, ¿no? Cualquier afrenta, cualquier insulto, saca la espada y empieza. Y entonces se monta todo y él tiene que huir. Y le pasa varias veces y termina en la isla Bárbara, escondido en una cueva. Pero una bárbara llega hasta allí y él y ella se entienden y se enamoran y tienen 2 hijos. Forman una familia mestiza, por así decir. Y entonces llega Periandro y Auristela y ellos, la isla Bárbara se quema, arde, se destruye. Y como refugiados de esta conflagración, viajan juntos. Pues Antonio viaja con ellos, entonces casi desde el principio, desde el primer episodio de la obra, hasta que llegan aquí a Quintanar, pero sus hijos siguen con ellos hasta el final, hasta Roma. Antonio de Villaseñor, Antonio Mozo, sigue. Entonces, es el español que acompaña a esta gente desde el principio hasta el fin. No ya en persona, después porque se tiene que quedar en Quintanar. Para mí es un poco, entonces, el lector. Es la persona que hace intermediario entre estos personajes tan efímeros y el lector actual, español, o española, la lectora. Y nos ayuda a medir cuál es el impacto que tienen o que pueden tener, cuál es el significado de su viaje. Y entonces para mí su llegada a Quintanar es muy importante. No es un episodio más, entre tantos. Para mí es clave, para mi interpretación por lo menos clave. ¿Y qué sucede? Pues, para decirlo, no voy a leer, bueno, no, creo que no hace falta, pero para decirlo pronto y explicar un poco cómo yo lo he interpretado. Él se va de Quintanar por el conflicto de su preocupación por su estatus, su honor, su orgullo, su cólera, ¿no? Y en el tiempo que ha estado fuera, se ha convertido a un cristianismo más natural, más espontáneo, más primitivo, la que enseña a su esposa, Ricla, la Bárbara, y a sus hijos. No es un cristianismo contrarreformista, es más, bueno, hay algún estudioso que ha dicho paulino,
más auténtico y, como digo, espontáneo. Él no era cristiano antes, realmente. Era guerrero y hidalgo y orgulloso de serlo. Y entonces cuando llega a Quintanar, Quintanar es diferente del lugar que él describe al principio, pero yo lo atribuyo a lo que le ha pasado a él. Y es este periplo fuera y ese tiempo que él pasa con Auristela y Periandro que le permite superar su actitud belicosa y confrontacional. Y entonces cuando llega, todos los conflictos de antes se resuelven, los enemigos ya son amigos de su padre, de su familia, incluso el conde en su lecho de muerte, que es el heredero del titulado con quien él tuvo el duelo y por el que tuvo que marcharse, se casa con la hija de Antonio. Insiste en casarse con Constanza, un poco para simbólicamente ya echar las paces, resolver todo, y ella hereda el título del que fue ese gran rival y enemigo de Antonio, y será ahora condesa. Sin embargo, el conflicto ahora está del pueblo para afuera, porque hay dos compañías de soldados del rey que están alojados en Quintanar y hay un enfrentamiento entre el pueblo y esos soldados. Hay una batalla incluso, y es en ese revuelo que el conde es herido a muerte. Entonces, parece ser que todos los conflictos internos se pueden resolver, pero ahora el conflicto es con la autoridad monárquica. Y claro, esto no fue mi argumento en el artículo que publiqué, pero ahora si lo traduzco y lo elaboro, voy a insistir en este aspecto, ¿no? De que el argumento de Cervantes puede ser un poco el contrario de lo que en sus comedias de honor de los villanos dice Lope, ¿no? Que la justicia viene del rey y los plebeyos tienen que depender del rey para... No, Cervantes parece aquí decir, no, la armonía, la paz entre los vecinos, la resolución de este cristianismo, ¿no? Según es cristiana la gente, todos pueden ser recibir buena acogida aquí. El poder monárquico viene a ser un impedimento y un obstáculo para eso. Y no quiero especular que Cervantes se refiere conscientemente a la Inquisición, pero la Inquisición es parte también de ese sistema de poder que él representa en el capítulo 9 con esas dos compañías de soldados con los